esta clase está dedicada al diseño de vigas de material homogéneo. Material homogéneo se refiere en este caso a madera y acero, en contraposición a lo que podemos decir del hormigón armado, que es un material no homogéneo en vista de que tiene dos fases, el hormigón y el acero. Bien, vamos a comenzar con las tensiones admisibles para el proceso de diseño. En este caso tendremos los criterios de diseño, partiendo por el de tensiones admisibles, en el que nuestra tensión máxima de trabajo debe ser menor o igual a nuestra tensión admisible, en el caso de las tensiones normales, producidas por el fenómeno de flexión. Y tenemos el segundo criterio de tensiones, que es el de las tensiones de corte, en que la tensión máxima igualmente debe ser menor o igual a la tensión admisible. Y esto es tensiones de corte. Entonces siempre nos vamos a preocupar de que esto ocurra, es decir, que las tensiones de trabajo no excedan las admisibles. Estas tensiones admisibles dependen del material. Ahora, vamos a presentar las tensiones de corte. Ya hemos estudiado las tensiones normales y ahora nos corresponde presentar las tensiones de corte. Las tensiones de corte como su nombre lo indica, es aquella que relaciona al esfuerzo de corte en la sección. Recordemos que el esfuerzo de corte es aquel, si yo tomo un fragmento de viga es aquella que induce a la sección a separarse verticalmente, ¿cierto? Haciendo tender a la viga a esta falla. Se dice que la falla en corte es frágil, que es lo que vamos a analizar cuando veamos las tensiones de corte. Entonces, para una sección cualquiera, si yo estoy analizando mi sección en vista lateral, tengo mi borrador acá. ¿Cierto? Está la sección de altura H. Este es el eje neutro, ¿cierto? Las tensiones de corte van a ser 0 en los extremos y máxima en el eje neutro. Está la tensión máxima. Este es el eje neutro. Entonces va a ser 0 y 0.
Para un rectángulo, esta forma está dada por una parábola. En función de una variable y, ¿cierto? Y su expresión es 6 veces el esfuerzo de corte en la sección dividido por b, que es la base del rectángulo, la altura al cubo, y por un factor de h al cuadrado partido por 4 menos i al cuadrado. ¿Se fijan? Es una parábola. Ahora, si nosotros comparamos estas tensiones de corte con las tensiones normales, recordemos que la tensión normal tiene esta forma, y que si estamos aplicando una fuerza distribuida Q, vamos a obtener tracciones en la parte inferior y compresiones en la parte superior. Entonces se da una cierta inversión entre las tensiones de corte y las de flexión o normales, en el sentido de que cuando la tensión normal es 0, la tensión de corte es máxima. Y viceversa, cuando las tensiones de corte son 0, vamos a tener las máximas tensiones normales. Es importante observar que cuando I es 0, vamos a tener la máxima tensión de corte en el rectángulo. Es decir, en nuestra sección transversal. Y es porque vamos a estar justo en el eje neutro. Entonces reemplacemos 0 en nuestra expresión de la tensión de corte para la sección rectangular, y vamos a obtener que 6b partido de h al cubo, h al cuadrado partido por 4 menos 0, y esto resulta ser, si se fijan, se va este acá y nos queda que es 3 veces el corte dividido por 2 veces, ¿cierto? Este 2, BH. ¿Qué es el área de nuestra sección rectangular? Recordemos la BH. Entonces tenemos el valor de la tensión máxima para una sección rectangular. También es importante cautelar para una sección doble T, que es lo que vamos a usar generalmente en los perfiles de acero, el concepto de alma y alas, ¿cierto? Estas son las alas y este es el alma. Es importante distinguirlo porque para efectos de corte, y si observamos, ¿dónde dejé mi lápiz azul? Acá. La forma del diagrama de tensiones de corte, vamos a darnos cuenta que si sus extremos son 0, quiere decir que las alas van a participar muy poco en el caso de una doble T, o de perfiles de acero que tengan espesores muy pequeños en relación a sus otras dimensiones. Entonces, para una viga doble T, sección de acero, ¿cierto? Generalmente,
vamos a tener que la tensión máxima de corte va a depender de su alma y de las dimensiones de esta alma, que son H minúscula y un espesor T del alma, ¿cierto? Depende del alma su tensión de corte máximo. ¿Cómo lo vamos a expresar aquí? En que la tensión máxima de corte va a ser el esfuerzo de corte de la sección dividido por el área del alma. Entonces es importante entender la relación de las tensiones de corte con las tensiones normales y que la tensión de corte depende de la forma de la sección. Por supuesto que generalmente vamos a tener, en el caso de la madera, secciones rectangulares y en el caso del acero, secciones donde los espesores van a valer o van a ser muy menores respecto a las dimensiones del alto y del ancho. ¿Cierto? ¿Qué vamos a llamar? La altura exterior y el ancho total. ¿Cierto? Entonces, dijimos que tenemos los dos materiales que vamos a revisar en esta clase, que son acero y madera. Entonces, para vigas de acero, sabemos que sigma admisible va a ser igual a 0,6 veces la tensión de fluencia. Nunca está de más recordar nuestro diagrama tensión-deformación, en que va a llegar un punto en que la tensión va a superar esta tensión de fluencia y nuestro material va a incursionar en el rango plástico, presentando, cargamos, y cuando incursiona en el rango plástico es que tenemos las famosas tensiones permanentes, deformaciones permanentes, ¿cierto? Por incursionar en el rango plástico. Siempre tener en mente este diagrama. Y en las vigas de acero, para la tensión admisible de corte, vamos a tomar el valor de 0,4 sigma I. 0,4 veces la tensión de fluencia. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la falla por corte es frágil. ¿Qué quiere decir esto? Que en comparación, la falla por flexión nos permite observar cierta deformación antes de la falla. De hecho, aparecen grietas en la parte que se tracciona generalmente en los materiales. Por ejemplo, en la tensión de corte esta falla es repentina. Por eso debemos aún minorar más esta tensión de fluencia. Es decir, vamos a permitir que lleguemos solo hasta 0,4 sigma I. Para el caso de las vigas
de madera. Estamos siempre en el criterio de tensiones admisibles, en el que es bueno anotar que vamos a revisar esas dos: tensión normal y tensión de corte. Para los dos materiales, en el caso de las vigas de madera, vamos a tener que la tensión normal, sigma, admisible, va a ser igual a una expresión que comienza con el factor de modificación K sub D, que es el factor de modificación por duración de la carga, y por la tensión en flexión admisible de la madera en cuestión, que puede ser cualquiera de las especies que ustedes puedan obtener en el mercado. Principalmente la más común y barata, pino. Este K sub D tiene una expresión bastante pomposa, pero se puede traducir a este gráfico. Vamos a dibujar por acá. Y que depende del tiempo. Es muy distinto el comportamiento de la madera frente a una carga de duración prolongada que frente a una carga de muy corta duración. Se ha estudiado que frente a un impacto de pocos segundos, la madera puede resistir el doble en términos de tensiones normales que frente a una carga prolongada. Entonces, esto lo cautela la norma, variando el factor K sub D entre 1 y 2, y diciendo que para el valor 2, es decir, vamos a duplicar nuestra tensión, si se fijan, admisible, en el caso del orden de 1,7 segundos, y 1 en el caso de una duración de 10 años. Ahora, algunos valores, por ejemplo, podemos decir que 1,33 va a corresponder a un día. ¿Qué significa esto en términos de la carga? Vamos a considerar 10 años cuando tengamos una sobrecarga. De uso etcétera. Un día, por ejemplo, podemos considerar una carga de viento. Y como dijimos, del orden de segundo serán impactos. Entonces es importante que ustedes tengan en mente que la resistencia o la tensión admisible va a verse mayorada dependiendo de, o modificada, digamos, dependiendo de la duración o el tiempo. Porque si se fijan, es 1 cuando la carga dura 10 años o por tiempos prolongados. Entonces, cuando es por tiempo prolongado, no vamos a ver un aumento de la resistencia de la madera. Y en segundo orden, tenemos que la tensión de corte admisible va a ser K sub D por K sub R por la tensión admisible. Estas tensiones admisibles, sigma, es decir, la tensión en flexión y la tensión de corte, se encuentran en tablas. Que para el libro van a corresponder a las tablas M, que vamos a revisar en el ejemplo que vamos a ver a continuación.
El factor K sub R, porque ya vimos el K sub B, K sub R corresponde a los rebajes que tiene el elemento en los apoyos. Generalmente la madera, para poder unirse, debe presentar estos rebajes. Y entonces K sub R hace referencia a estos rebajes. Si no tiene rebajes, entonces, si no hay rebajes, si la geometría de nuestro elemento tiene sección simple constante, K sub R va a ser 1. Vamos al segundo criterio, que es el criterio de las deformaciones. En términos de deformaciones, podemos llamar deformaciones admisibles vamos a decir que siempre nuestra deformación máxima deberá ser menor o igual a una deformación admisible. Ahora, como vimos en la clase anterior de deformaciones, tenemos el término de deformación admisible, que puede ser igual, si es que es la deformación admisible unitaria, a nuestro delta máximo dividido por el largo, y esto siempre debe ser menor o igual a valores recomendados, que van a ser 1 partido por 300. Están tabulados, ¿cierto? Si es que corresponde a una viga de piso, 1 partido 360 es una viga de techo, y tenemos más valores, por ejemplo 1 dividido 800 es una viga de puente, por dar algún ejemplo. Entonces nosotros recordamos que si vemos esta expresión y la conjugamos con nuestros valores tabulados según norma, vamos a llegar a que, por ejemplo, para el caso de una viga de piso, nuestra deformación máxima tiene que ser menor o igual al largo de la viga o luz dividido por 300. Para el caso de una viga de piso. Y mencionar, por último, el concepto de contraflecha, que es una deformación inicial con la que yo puedo construir un elemento de manera que se evite esta deformación elástica. ¿Cómo hacerlo? Se le da una deformación inicial. Por ejemplo, si tenemos una viga simplemente apoyada, yo le doy esta contraflecha y le doy el valor de la deformación máxima. En este caso puedo llamar que la deformación admisible total va a ser L partido por 300.
Entonces yo le doy ese valor delta mayúscula o deformación admisible máxima a mi viga simplemente apoyada. Si yo, por ejemplo, tengo el caso de la viga simplemente apoyada con carga uniforme, voy a decirle a la viga que esté construida inicialmente con esta deformación de 5 partido por 384, que ustedes recordarán, Q L a la cuarta partido por E I. Si es que mi viga mide L. Entonces yo le doy esta deformación inicial para prever y para que en funcionamiento, una vez que yo la cargue, tome la forma requerida por serviciabilidad. Entonces, teniendo claro todos estos aspectos, podemos tomar el resto del tiempo para realizar dos pequeñas verificaciones considerando viga de acero y viga de madera. Vigas de acero y vigas de madera. Ahora, ¿no es verdad? Entonces, vamos a comenzar con viga de acero. Diseño de vigas de acero. Vamos a considerar nuestro caso de la viga simplemente apoyada sometida a una carga distribuida Q, que vamos a decir que son 500 kilos por metro, un largo L o luz de 3 metros, y entonces vamos a decir que encontraremos el perfil más barato, encontrar el perfil cajón, que ustedes recordarán, lo hemos visto, es este. De altura H y ancho B, encontrar el perfil cajón más barato que resista. Finalmente, el diseño se restringe a encontrar perfiles, en el caso del acero, que resistan la solicitación en la luz que le estamos dando a nuestra viga. Entonces, esta es la idea de optimizar en el diseño. Podemos encontrar cualquiera que resista, pero nos interesa buscar el más barato. Y para ello, nosotros tenemos una lista de perfiles que yo traje aquí en mi computador, que están en la página
Los perfiles cajón están en la página 512 del libro guía del curso. Entonces ustedes van a la página 512, que está en el apartado 8 de los PDF que amablemente nos cede la base de datos. Y seguimos el procedimiento que anotamos arriba. 1. Tensiones normales. Vamos a separar en 3 nuestros criterios. Sabemos que sigma máximo debe ser menor o igual a sigma admisible. Esto se traduce a que el momento máximo dividido el módulo resistente debe ser menor o igual que 0,6 veces sigma i. Es decir, este parámetro, que depende de la geometría de la sección, porque si ustedes recuerdan, el módulo resistente es la inercia dividido este I barra, que es la distancia entre el eje neutro y la fibra más requerida, que en este caso es h partido por 2, voy a obtener finalmente que mi módulo resistente tiene que ser mayor que el momento máximo dividido 0,6 veces sigma i. Y esto es una relación importante que ustedes pueden anotar. Ciertamente, yo puedo calcular este número. Entonces voy a tener que W tiene que ser mayor o igual a 0,6. ¿Por qué lo rayitan aquí? Momento máximo, Q por L al cuadrado partido por 8, y todo esto dividido por 0,6 sigma i. Entonces esto va a ser igual, acá, ¿sí? Q, que es 500, acá abajo, vamos a tener que W va a ser Q, que es 500 kilos por metro, por el largo, que es 3 metros. Voy a transformarlo a centímetros. 300 centímetros que hay que elevar al cuadrado. Puedo transformar este metro inmediatamente en centímetros, ¿cierto? Y me voy a dar cuenta que son 5 kilos por centímetro. Todo esto dividido por 8 por 0,6, ¿cierto? Y por 2700. ¿Por qué? Porque vamos a usar A4227. No olvidemos nuestros 3 parámetros, que son las solicitaciones, ¿cierto? Q, la geometría de la sección, si hablamos de geometría, el largo, y el tercero es el material, que en este caso es acero 4227, y ese 27 nos indica sigma i, o la tensión de fluencia, que es precisamente 2700. Si yo calculo todo esto,
voy a obtener que W debe ser mayor o igual a 35 centímetros al cubo. Y esto es un resultado notable porque nos va a servir para ir a mi listado de perfiles que encuentro en el mercado. Y mi listado de perfiles comienza con perfiles de 1,2 centímetros por 1,2 centímetros que tienen un W de 0,134, que es muy pequeño, yo estoy buscando 35. Entonces busco el primero que satisfaga, ¿cierto? El primero que tenga un módulo resistente justo mayor que 35 va a ser útil para satisfacer el criterio de tensiones normales. Entonces sigo buscando, no llego aún, me paso a los más grandes que son, y por aquí voy llegando. Dice W, si se fijan, la tabla me muestra eje XX y eje II. Eje XX es el eje resistente o principal, que quiere decir que yo estoy tratando de flectar en torno a ese eje, es decir, si yo lo miro, ¿cierto? Estoy tratando de hacer esto con la sección cajón. Ahí dibujé una perspectiva media extraña y si se fijan, ahí está el ángulo phi de giro. El eje II es el eje débil porque en ese sentido transversal me cuesta menos. Entonces el eje fuerte es el que nosotros siempre oponemos a la curvatura. Y por eso yo busco acá W del eje XX y obtengo que el primero que sobrepasa los 35 es el perfil 100-103, que tiene una inercia de 103, que aquí en el catálogo syntax del libro aparece como 10, 10, 8,96, ¿cierto? De peso, y tiene una inercia de 35, un W de 35,4. Entonces, centímetros al cubo. Sí sirve para satisfacer el criterio de tensiones normales. Ahora, verifiquemos el segundo criterio para este perfil. De tensiones de corte. Entonces, tensiones número 2, tensiones de corte, y habíamos aprendido que para un rectángulo la tensión de corte máxima es igual a 3 veces el corte máximo o el corte en la sección dividido 2 veces BH. Ahora hay que ser cuidadosos porque fíjense en esto, es un rectángulo. Nosotros vamos a considerar solamente, como dijimos, las alas, podemos pseudo llamar alas a estos dos tramos. Entonces vamos a usar propiamente esas dimensiones. Entonces ustedes se preguntarán,
en el caso del acero, más bien vamos a considerar siempre la expresión B dividido HT, que era la expresión del perfil doble T, pero que nosotros vamos a homologar para este cajón. Es decir, vamos a usar que este T es 2 veces ese pequeño espesor que vamos a llamar T sub C. En este caso, tau max va a ser igual a B dividido H por 2 veces T sub C. Y esto tiene que ser menor o igual a 0,4, ¿cierto? La condición de diseño de las tensiones de corte. Y si yo despejo, voy a obtener que H por 2 veces T, que es el área de estos dos cordones, debe ser mayor o igual que el corte máximo dividido 0,4 sigma. Entonces, para este perfil que escogimos y que cumple con las tensiones normales, vamos a verificar las tensiones de corte. Recordando que el corte máximo para una viga simplemente apoyada es Q por L partido por 2 y que ocurre en los apoyos. Vamos a usar la expresión para una viga de acero. En este caso adaptaremos la expresión del triángulo, perdón, del rectángulo, pero con la particularidad de que esta base va a ser 2 veces este espesor, ¿cierto? Que vamos a llamar E, que ya sabemos que es 3 milímetros en nuestro cajón. Entonces ustedes no olviden que estamos adaptando esta expresión para este pequeño espesor de 3 milímetros, porque recordemos que la expresión del rectángulo considera toda el área. Entonces en el fondo nosotros estamos considerando un alma de 2 veces E, que es igual a 6 milímetros. Entonces estamos adaptando esta expresión para el rectángulo, pero para un alma equivalente, ¿cierto? Que es la que presenta el perfil cajón para resistir el corte. Y esto tiene que ser menor o igual a 0,4 veces sigma I. Entonces a mí me interesa saber esto. Entonces vamos a decir que si yo despejo, voy a obtener, ojo acá, porque B es igual a 2E. Entonces voy a dejar el 2 acá y me va a quedar 3/4. Entonces voy a tener que E por H tiene que ser mayor o igual a 3 veces el corte dividido por 4 por 0,4 por sigma I. ¿Les parece? Entonces yo calculo, recordando que esto es igual a 500, perdón, 5, vamos a llamar 5 kilos por centímetro, ¿cierto?
por 300 centímetros, que es el largo, o luz, dividido 2. Y esto me da que B o corte máximo en la viga, que sobre los apoyos, es 750 kilos. Y yo reemplazo eso acá. Yo voy a obtener que esto debe ser mayor o igual que 3 por 750 kilos y dividido por 4 por 0,4 por 2700 kilos por centímetro cuadrado. Entonces voy y le pregunto a la calculadora que tengo por aquí, en nuestro famoso Excel. Vamos a preguntarle a Excel si es que se abre con prontitud. Excel. Pero más o menos acá tenemos, qué sé yo, 900, ¿cierto? El 3 con el 27, el 0 con el 0, 25, me queda 25 con el 90, ¿cierto? Me queda 30. Después, este puede ser 4 partido por 10. El 10 pasa para allá, me queda 250. Lo mato con ese 0, podría haberlo matado antes. Y ahora me queda mayor o igual que 25, 250, no, perdón, 25 dividido 4 por 4 por 3. Vamos a preguntarle a Office, Excel, y dice 25 dividido 4 por 4 por 3. No era tan difícil al final. $0,52. Entonces, E por H debe ser mayor o igual a 0,52 centímetros cuadrados para satisfacer nuestra condición adaptada de la tensión de corte admisible. Y como dijimos, E por H es igual a E 6 milímetros, es decir, 0,6 centímetros, por la altura, que son 10 centímetros, ¿cierto? Vamos a considerarlo 10, es un poco menos. Entonces E por H obtengo que es 6 centímetros al cuadrado, que si se fijan es mucho mayor que 0,52 centímetros al cuadrado. Entonces se cumple. Nuestro perfil cuadrado sí cumple con la exigencia del corte. Perfil cajón, escogido de 100% por 3 milímetros. Ahora vamos a verificar el estado 3, que son las deformaciones. Y vamos a considerar que estamos calculando una viga de piso en que la exigencia de diseño, el criterio es que la deformación máxima sea menor o igual a L partido por 300. ¿Cuál es la variable que va a gobernar esta verificación? Vamos a verlo ahora. Porque la deformación máxima en una viga simplemente apoyada, que ustedes recordarán, es de este orden. Esa deformación máxima es, ya lo habíamos mencionado, 5Q por L a la cuarta dividido 384E. Y
Entonces entran a jugar el módulo de elasticidad, que recordemos del acero es 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esto tiene que ser menor o igual a L partido por 300. Y nosotros vamos a ir a buscar este momento de inercia. Tenemos por aquí todavía nuestra... Claro. Tenemos nuestra tabla de la página 513, donde están los cajones grandes, ¿cierto? Y vamos a buscar la inercia de nuestro perfil escogido 10, 10, 3. Su inercia es 177. La inercia del 10, 10, 3 es, se fija en la tercera columna, 177 centímetros a la cuarta. Entonces, si yo despejo esto, esta inercia tiene que ser mayor a la expresión inercia debe ser mayor o igual a 300 por 5 por Q, que es 5 kilos por centímetro, por L, que aquí quedó al cubo, ¿cierto? Porque se mueren ahí, es decir, 300 centímetros al cubo y dividido por 384 por 2.100.000, ojo siempre con las unidades, centímetros al cuadrado. Entonces se dan los kilos con los kilos y estos son centímetros, ¿cierto? Al cubo, si se fijan, me va a quedar centímetros a la quinta dividido por centímetros, centímetros a la cuarta, ¿cierto? Estoy bien. Y si yo calculo todo esto, preguntamos a nuestro famoso Excel, nuevamente, por segunda vez. Excel, dime cuánto es 300 por 25 por 300 al cubo. Parece ser un número grande, pero está dividido por el módulo de elasticidad. Y si se fijan, el módulo de elasticidad se opone. Mientras mayor es el módulo de elasticidad, menor es la inercia necesaria. Es bueno ir viendo los parámetros y cómo se relacionan. 384 por 2.100.000. 251 centímetros. Y oh cielos, esto es muy importante, 251, importante por no decir grave, El resultado es que la inercia de nuestro perfil debe ser mayor que 251 centímetros a la cuarta. Y esto es grave, esto es muy grave, porque las deformaciones me están exigiendo 251 centímetros a la cuarta de inercia y mi cajón de 10 por 10 por 3 milímetros me está entregando solamente 177 centímetros. ¿Qué hacer, muchachos? 1. El criterio de deformaciones exige mayor cantidad de material, mayor sección para cumplir con los requerimientos que lo que exigían las tensiones normales. Esto, en palabras simples,
quiere decir que las deformaciones controlan el diseño de esta viga. Aparece el concepto de control. Las deformaciones controlan. Ya vimos que las tensiones de corte están cubiertas por nuestro perfil, es decir, por los requerimientos de las tensiones normales. El requerimiento de la tensión normal está por sobre el requerimiento de la tensión de corte en este caso. Solo que lamentablemente nuestro perfil 100-103 no cumple con el criterio de deformaciones, es decir, el criterio de deformaciones está por sobre el criterio de las tensiones normales y controla el diseño. Así que nosotros escogemos, para poder solucionar y encontrar el perfil cajón más barato que resista, el primero de los perfiles que superen los 251 centímetros a la cuarta de inercia. Y veamos inercia en el eje XX. Tenemos mayor que 251. Aquí está el primero. Es el cajón similar a nuestro amigo inicial. Cajón 100, que acá se llama 10-10-5. Este tiene una inercia de 270 centímetros a la cuarta. Evidentemente que su módulo resistente es 54, mucho mayor a lo que requiere las tensiones normales. Es bueno fijar siempre, pero siempre se cumple porque la inercia, como sabemos, es proporcional a el módulo de resistencia. Y importante, tiene un área, aquí viene el jaque mate del ejercicio, tiene un área de 18,4 centímetros cuadrados. Importante recordarlo. También se puede ver por el peso, porque recordemos que el acero se compra o se vende por kilo. Pero fijémonos más abajo. Después tenemos los cajones de 15 y nos damos cuenta que hay uno que es de 298 centímetros a la cuarta su inercia, que es el cajón 150 por 50, si se fijan. Aquí no olvido cómo. Claro, 150 por 50 por ¿cuántos milímetros tiene? Tiene 3 milímetros de espesor. Y su inercia es de 298. Ustedes dirán, es mucho más alta que el 100-105 que habíamos encontrado. Sí, pero yo me fijo que su área es de 298, 11, no, sí, área 11,4. Sí. Centímetros al cuadrado. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Que finalmente al tener un área menor voy a elegir el cajón de 150-53 porque esto significa que es mucho más barato. De hecho, no es la mitad, pero es del orden, ¿cierto? El tercer número que muestran las tablas es el peso. Y vale recordar que el acero se vende por kilo. Y aquí dice que nuestro 100-103 pesa 8,96 y nuestro 15-5-3 pesa 8, pesa lo mismo. No, perdón. 100-105 pesa 14,4 y nuestro 15-5-3 pesa
11,7. Entonces tenemos un perfil más barato y es el 1553, que es el escogido para resistir de la forma más barata la solicitación y cubrir la luz requerida. Entonces, quizá sea bueno recordar los parámetros que van a buscar cada uno de nuestros criterios, que son el criterio de las tensiones normales. Va a encontrar siempre el módulo resistente, es decir, vamos a decir entre paréntesis la inercia y características de la sección. La tensión de corte va a encontrar los parámetros geométricos, ancho y alto de nuestra sección. Y las deformaciones van a tener que ver estrechamente con la inercia, ¿cierto? Y el módulo de elasticidad. A no perder de vista las variables.